Relación de la Santísima Virgen con los misterios dolorosos y gloriosos. Maestro, así como los misterios gozosos del Rosario presentan tanta materia de consideraciones preciosas respecto de la Santísima Eucaristía, tal como lo hemos anotado, los dolorosos la presentan aún mejor, pues la Eucaristía es la renovación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en efecto, al contemplar la oración de Jesucristo en el huerto y su sudor de sangre, nuestra mente nos recuerda enseguida el supremo esfuerzo que hizo Jesús ante la repugnancia que sentía de beber el cáliz amargo de su pasión. Además, el profundo desagrado que sintió al verse solo en el dolor, abandonado de todos, hasta de sus apóstoles, que tranquilamente estaban durmiendo. ¿Y qué hace Jesucristo en nuestras iglesias? Ora, se ofrece al Eterno Padre y se sacrifica. ¿Acaso dejará de sentir repugnancia por los malos tratos que continuamente recibe? ¿Dónde están sus amigos? Mira a su alrededor y no encuentra ninguno. Las calles, las plazas están abarrotadas de gente, las iglesias están vacías. Casi siempre está Jesús solo. Hasta los amigos más queridos duermen, como en otro tiempo los apóstoles, sin preocuparse de Jesús. Al contemplar el segundo misterio doloroso en la flagelación de Jesús, atado a la columna, sentimos helársenos la sangre ante aquel aluvión de golpes tan crueles. Pero Jesús no se cansa. No es posible hacerse una idea de las profanaciones, sacrilegios y crímenes que Jesús debe aguantar en la Eucaristía, y aún así no se cansa de este martirio, ni se cansará jamás, porque su amor hacia nosotros y hacia los pobres pecadores es eterno. Discípulo, qué bueno es Jesucristo, pues postrémonos de rodillas para recoger aquellas gotas de sangre redentoras que lavan nuestros pecados y nos colman de su amor. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas y vemos cómo se portan aquellos cristianos que se sirven de la Eucaristía para ofender nuevamente a Jesucristo, y no solamente aquellos que, acercándose a recibirle indignamente, le dan el beso de traición como Judas, sino también aquellos que profanan los días de fiesta con juegos, pasatiempos y coqueterías. El Señor se queja de ellos cuando dice: me he visto obligado a aborrecer vuestras fiestas, yo os echaré en cara el lodo de estas fiestas, porque me habéis hecho blanco de vuestros pecados. Ay, Padre, ¿cuántos en nuestros días deberían sentir la necesidad de reparar un mal tan grande? En el cuarto misterio contemplamos el camino del Calvario, y debemos pensar que todavía hoy en nosotros Jesús sacramentado camina cuando es llevado en procesión y cuando va a los enfermos. ¿A quién encuentra Jesús en este camino? A los tímidos, que por temor de saludar esquivan su encuentro. Encuentra a los ingratos y desconocidos, que se avergüenzan de inclinarse ante él y de descubrirse. Encuentra tal vez, y esto es aún más desagradable, quienes le desprecian con villanía y blasfeman de su santo nombre. Pero también, Padre, con mucha frecuencia, encuentra una multitud de almas varoniles que con mayor respeto le escoltan y le acompañan. Desde luego, qué pocos son. En el quinto misterio, al contemplar la crucifixión y la muerte de Jesús, el pensamiento nos lleva a la Santa Misa. Sabemos que la misa es la renovación del sacrificio de la cruz, y es precisamente en ella donde parece que muchos quieren renovar la actitud de los judíos para con Jesucristo. ¿Y cómo se portaron los judíos con Jesucristo en el Calvario? Ya nos lo dice el Evangelio. Unos miraban con indiferencia, como si se tratara de un asunto que poco les importaba, sin compasión para con un ser humano que agonizaba.
Estos tales representan a aquellos que van a misa como por rutina, sin sentimientos de fe, que quedan tanto más contentos cuanto más breve es la misa. Otros al pasar blasfeman, haciendo burlas y mofas ante Jesús, le insultaban y le maldecían, representando los que se portan mal durante la misa, escandalizando con su proceder o con la manera de vestir. Eran muy pocos los que estaban recogidos, los que se conmovían y los que lloraban al pie de la cruz. Solamente María, la Madre de Jesús, y algunas piadosas personas que se compadecían de sus dolores y se aprovechaban de sus últimas enseñanzas. Estos representan a los cristianos que se acercan lo más que pueden al altar, acompañan al sacerdote en las ceremonias de la misa y en el momento de la comunión van a recibir a Jesús y con amorosa confianza repiten: Consumatum est. Todo está acabado. Estoy satisfecho. Me siento feliz. Muy agradecido, Padre, de tan hermosa doctrina. Quedan aún los misterios gloriosos. En cuanto a los misterios gloriosos, podemos saborearnos después de la comunión. Y así, primero, después de la comunión bien hecha, sentimos en nosotros como la renovación de una vida nueva, vida de alegría, de entusiasmo, de alborozo y de felicidad. Segundo, estamos seguros de que Jesús tiene preparado también para nosotros un lugar en el cielo. Voy a prepararos un lugar. Tercero, sentimos que Jesucristo ha venido con el Espíritu Santo a comunicarnos sus dones preciosísimos. Para que te convenzas de cuánto estima Dios la Eucaristía y la devoción a la Madre de Dios, te contaré un caso. San Juan Bosco, en uno de sus sueños, que sin duda pueden llamarse visiones del cielo, cuenta que le pareció encontrarse navegando con todos sus jóvenes en alta mar, cuando desencadenó una horrible tempestad. Los muchachos, presos de gran espanto, corrían de una parte a otra, pidiendo a gritos socorro. De repente aparecen entre aquellas olas gigantescas y amenazadoras dos columnas muy altas, de mármol macizo, sobre las cuales estaban María Auxiliadora en una y en la otra Jesús sacramentado. Don Bosco, lleno de fe, gritaba a sus jóvenes: «Acercaos a las columnas». Obedecieron todos y se precipitaron unos a una columna y otros a la otra, poniéndose todos a salvo. Vayamos nosotros a estas columnas de salvación, Jesús sacramentado y María Santísima, con la seguridad de que nosotros también encontraremos la salvación en el mar proceloso de la vida y en los asaltos del enemigo. En el cuarto misterio glorioso sentimos la unión con Jesús y también con su dulcísima Madre María. Abrigamos la firme esperanza de ser también nosotros premiados un día con la gloria de los bienaventurados, para participar de la alegría y felicidad de los ángeles y de todos los santos. Ahora ya, ¿qué más me va a explicar, Padre? Falta una cosa solamente, decirte cómo la Sagrada Comunión bien hecha sirve de sufragio saludable a las almas del purgatorio y, por tanto, como comulgando por esta intención, ejercemos para con ellas la más grande obra de caridad. Muy bien, Padre, convencido estoy de que ha de ser también interesante esta explicación. Comulgad bien, porque la comunión bien hecha es la más grande ayuda que podáis prestar a las almas del purgatorio. Maestro, no hay quien ignore la magnitud de la obligación y la suave necesidad de ayudar a las benditas almas del purgatorio. Si en este mismo instante oyeses de improviso tocar a rebato y gritar fuego, incendio, y el fuego se extiende con ímpetu sobre la casa de tus parientes o amigos, donde se hallan niños, enfermos, ancianos, ¿qué harías?
Discípulo, correría a ayudarlos, a socorrerles para salvarles. Pues bien, mi amado discípulo, en aquella casa llamada purgatorio existe siempre el fuego para purificar el oro que ha de brillar en el cielo. Nada son todas las penas del mundo comparadas con las del purgatorio. La inteligencia humana no puede barruntar, ni hay pluma que sea capaz de describir aquellos horribles tormentos. Es la hora de la justicia divina. Unidas a las penas de sentido están las de daño. A esto se añade que aquellas almas no pueden valer por ellas mismas y de ninguno más que de nosotros esperan ayuda. No pueden acudir al cielo, porque se acabó para ellas el tiempo de la misericordia, tampoco a sus compañeras del purgatorio, porque todas se encuentran en la misma situación. Únicamente puede llegar socorro nuestro y por eso se encomiendan a nosotros, que podemos aliviar su triste situación y liberarlas. ¿Seremos tan crueles de que nos hagamos sordos e indiferentes? ¿Qué podemos hacer en su favor? Ya no lo dice el catecismo cuando a la pregunta ¿cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio? Contesta, podemos ayudar a las almas del purgatorio con oraciones, con ayunos, con limosnas, con indulgencias y sobre todo con el santo sacrificio de la misa. Y a esto añado yo, en forma más fácil y más eficaz, con el piadoso ejercicio de la comunión frecuente, bien hecha. Cierto, Padre, ¿y por qué? Porque la comunión es el complemento natural de la misa. Con la comunión se destruye la víctima divina del sacrificio. Nosotros, al comulgar, somos como concelebrantes de la misa y por lo tanto podemos disponer de la parte que nos toca en la aplicación que va unida al valor de la misa oída en sufragio de las almas del purgatorio. Resulta claro, pues, que el que comulga puede disponer de un valor de méritos doble que aquel que solamente dispone de los de la misa. Nunca, Padre, he pensado en esto. Dispense una pregunta. Hay costumbre en muchas partes de dar la bendición con el Santísimo después de la misa de Requiem. ¿Qué hay sobre esto? Que está muy bien. Pues dime, ¿qué trono prefiere Jesucristo? ¿El de oro del altar o el viviente y ansioso de nuestro corazón? Desde luego, el de nuestro corazón. Tú mismo puedes juzgar cuánto más excelente sea la comunión que la sola bendición para obtener abundancia de sufragios en favor de las benditas almas del purgatorio. Santa Teresa asegura que después de la Sagrada Comunión, Jesucristo se asienta en nosotros como en un trono de gracias y nos dice, ¿qué favores queréis de mí? Si nosotros respondemos a esta petición, que la luz perpetua brille para aquellas almas, bondadoso Jesús, Él no dejará de oírnos, y aun sin quererlo, se vería obligado a hacerlo, ya que le son muy queridas aquellas almas, y una sola gota de su divina sangre sería suficiente para cerrar el purgatorio. Gracias, Padre, y siendo así que no hay medio más seguro para ayudar a las almas del purgatorio que la Sagrada Comunión, será necesario comulgar con mayor frecuencia, ¿no es verdad? ¿Quién no ve que la comunión frecuente revela un amor más intenso hacia Jesucristo y que sea más probable, por tanto, que nuestra oración haya de ser prontamente oída? Añadamos a esto el gran tesoro de indulgencias que la Iglesia prodiga a los que comulgan frecuentemente. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que a los que comulgan diariamente o a lo menos 5 veces a la semana, el sumo pontífice Pío X concedió pudieran lucrar todas las indulgencias plenarias y parciales, aun sin confesar ni semanal ni mensualmente, siendo suficiente para ellos el estado de gracia habitual. Figúrate, pues, qué enormidad de méritos tienen a su disposición
cuantos quieren ayudar y liberar a las almas del purgatorio mediante la comunión frecuente. A pesar de ser tan laudable el acto heroico en favor de las almas del purgatorio, no se puede comparar con la comunión frecuente, como tampoco serían comparables con la comunión las oraciones, ayunos, limosna y las demás obras de misericordia. Entonces, Padre, el que comulga frecuentemente, ¿está ya dispensando de las demás obras en favor de las almas del purgatorio? No quiero decir esto, pues entonces, ¿cómo se vería nuestra caridad y dónde estaría la justicia? Tal vez por nuestra culpa, algunas de aquellas almas sufren allí todavía, y nosotros somos los causantes de aquellas lágrimas y de aquellos suspiros. Ayudémosla, por tanto, en todo. Sirvámonos de todos los medios, pero sobre todo, seamos firmes en la comunión frecuente y bien hecha, recitada todos los días con fervorosa acogida a aquel que guarda las llaves de aquella horrenda prisión. ¿Es verdad, Padre, que todas estas comuniones nos aprovechan también a nosotros? Segurísimo, lo dice el Espíritu Santo. Bienaventurados los que lavan sus estolas en la sangre del Cordero. Bienaventurados los que lavan sus almas en la sangre de Jesucristo, que es la Eucaristía. Si después de nuestra muerte debiéramos pasar por el purgatorio, hará el Señor retorno de la caridad que tuvimos para con las almas en él sumergidas. Y entonces veremos que no serán lágrimas inútiles, ni engañosos aromas de flores, ni velas de cera las que caerán sobre nosotros y a nuestro alrededor, sino abundancia, ríos de sangre divina, la única capaz de amortiguar aquel fuego que nos ha de purificar hasta la posesión de aquella felicidad que no acabará jamás. El beato Juan de Ávila estaba para morir cuando le preguntaron sus hermanos qué desearía con más interés que hicieran por él después de su muerte, a lo que contestó al momento: misas, misas, nada más que misas. ¿Por qué? Porque en la misa se comulga. Nuestro Señor Jesucristo se apareció un día a Santa Margarita de Alacoque y le dijo: te puedo asegurar, Margarita, que tu confesor sufrirá poco en el purgatorio por haberte permitido comulgar frecuentemente. Padre, francamente no sé cómo agradecerle tan hermosas enseñanzas. Procuraré aprovecharlas bien y le prometo rezar por usted. Recemos todos para que la comunión frecuente y bien hecha se extienda entre los cristianos y que Jesús pueda así ser complacido en su gusto preferido, formar de todos sus hijos un solo corazón y una sola alma en la Santísima Eucaristía.